Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca. Que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Cuánta alegría estar con ustedes una vez más en Para que el mundo crea. Bienvenidos todos los que por primera vez están escuchando a través de la radio o viendo a través de las redes sociales. Este es su programa Para que el mundo crea. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de compartir con ustedes. Gracias por que estos días seguimos recibiendo llamadas y seguimos recibiendo correos electrónicos y comentarios a través de las redes sociales en torno a estos programas que vamos haciendo. Quiero recordarles que estos programas que hacemos diariamente, este programa en particular, Para que el mundo crea, lo colocamos en nuestro canal de YouTube. Así es que allí lo puede volver a ver o volver a escuchar. Ese canal se llama Pastor Díaz Pavón. Está en YouTube y está al alcance de todo el mundo, en todas partes. Recomiéndele estos programas a alguna gente para que ellos también participen. Durante varios días he estado hablando sobre el tema de la resurrección y hoy quiero continuar con ese tema. Resurrección, su importancia. Cuán importante y significativo es este tema de la resurrección de nuestro Señor. El pasaje que hemos estado utilizando está en el capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Yo leí y comenté partiendo del versículo número 3 y me quedé comentando el versículo número 6. Déjeme leer esos versículos nuevamente para que sirvan como base y continuemos de ahí adelante hablando sobre el tema de la resurrección. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Importante el detalle de que Cristo no muere de cualquier forma, de cualquier manera o como se le ocurre a cualquiera. Jesús no muere por capricho de la gente, ni siquiera por accidente. Jesús muere conforme a las Escrituras, como Dios había establecido que debía morir, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento no solamente se dan detalles acerca de la muerte de Jesús, de la crucifixión de nuestro Señor, también se dan detalles acerca del sepulcro, eso es profético. Y se dan detalles proféticos acerca de la resurrección. Así es que Jesucristo no podía resucitar cualquier día o en cualquier momento, aunque bien pudo hacerlo, pero resucitó conforme a lo que estaba establecido en el Antiguo Testamento. Se había dicho que él habría de resucitar al tercer día. Detalle tras detalle en estos versículos, porque la resurrección del Señor no es cualquier cosa y no es una doctrina superficial, sino de suma importancia. A partir del versículo 5, entonces comienzan las apariciones de Jesús. Y apareció a Cefas, esto es, a Simón Pedro. Y después apareció a los 12. Hice la aclaración y la vuelvo a hacer que para este momento ya Judas
había muerto, había traicionado, se había ahorcado, había muerto, y todavía no había sido seleccionado el sucesor de Judas, que vino a ser el apóstol Matías. No había ocurrido eso, pero aquí habla de los 12. ¿Cómo 12 si todavía no estaba Matías y ya faltaba Judas? Porque ahí 12 no es la cantidad de apóstoles, sino el nombre de ese ministerio. Ese ministerio se conocía como los 12. Si en algún momento estaban reunidos solo 10, ese grupo seguía siendo los 12. Y aunque solo habían 11 en aquel momento, se le identifica como los 12. Es igual que los 70 que salían a ministrar, y allí había un grupo de los 70, pero no tenían que estar los 70 en pleno, porque era el nombre, un número que era el nombre. Yo vivo en Miami, en la ciudad de Miami, y nosotros tenemos aquí una calle que se llama la calle 8. Ahora es interesante, porque de un lado a otro en la ciudad es la calle número 8. Y esa calle número 8 solo tiene una porción que se llama calle 8. Es una porción de ella en particular que tiene como nombre oficial calle 8. Y si esa porción de la calle tiene otro número oficial, eso no importaría, porque el nombre es calle 8. Aquí ocurre algo similar. El nombre de ese grupo que trabajaba con Jesús era los 12. La cantidad vino a convertirse en el nombre de ese grupo. Bien. Así es que se apareció a Pedro, a Simón, a Cefas, se apareció después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Ahí nos quedamos. Yo quiero en el día de hoy comenzar haciendo un par de comentarios adicionales acerca de estos 500. Yo dije ayer que 500 es un número enorme, no se pueden reunir en cualquier lugar. La mayoría de la gente piensa que esto sucedió en Galilea, y es muy probable que así haya sido. 500 o más de 500 personas fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Es de notar y de enfatizar el hecho de que Jesús, después de resucitado, no era un espíritu que andaba flotando como un fantasma de lugar a lugar. Podían ver sus heridas, podían tocarlas, conversaba con ellos, pero no solo eso. Después de Jesús resucitado, trató con tal cariño a sus discípulos que les cocinó. La Biblia presenta a Jesús después de la resurrección en un fogón asando pescados y dándole de comer a los discípulos y comiendo juntamente con ellos. Si ese es el estado en el que vamos a resucitar los hijos de Dios, todos los creyentes, y vamos a pasar así con el Señor la eternidad, no hay nada en esos versículos que indiquen que nosotros vamos a hacer así una cosa extraña, que vamos a hacer todos imprecisos, así, o algo medio etéreos. No. Lo que habla las Escrituras es de gente que se relaciona de forma muy normal, que se ven, se conocen, se identifican, comen, trabajan, sirven, hacen cosas. Jesús lo hizo después de la resurrección. No hay nada que indique que nosotros no vamos a vivir con el Señor una vida absolutamente normal con Él. Dentro de lo que cabe hablar de normalidad cuando
estaremos en un estado en el cual no nos vamos a poner viejos, no nos vamos a deteriorar. Va a ser en un estado de perfección que por mucho supera la condición de Adán y Eva, y que la superan por mucho, porque ya nosotros en la eternidad no tendremos la opción de pecar. No habrá un diablo, Satanás, que nos tiente, que nos ataque, que nos haga caer, porque vamos a pasar con Dios la eternidad, sirviéndole a Él y adorándole a Él. Bien, inmediatamente después de mencionar a estos 500, hay un detallito allí, es que dice que muchos de esos 500 viven aún. Usted debe ver que al apóstol Pablo le han pasado ya más de una década de su conversión y ya ha iniciado un proceso de varios años de ministerio. Así es que 12, 13, 14, 15 años después de su conversión, el apóstol está hablando, y el apóstol Pablo no se convierte inmediatamente después de la crucifixión de Jesús, sino algún tiempo más tarde. Por lo tanto, este pasaje es escrito muchos años después de la resurrección de Jesús. Por eso el detalle de que de esos 500, algunos aún viven, otros ya duermen. Esa idea de que algunos aún viven dice que de alguna manera el apóstol se había entrevistado con algunos de los que fueron testigos de la resurrección. Había conversado con ellos, los había conocido. Es obvio que el apóstol Pablo fue a Jerusalén, conversó con los apóstoles, conversó con Pedro personalmente y con muchos otros de los que eran testigos de esta resurrección. Para el apóstol Pablo, estas cosas no era asunto de tomarlas así nada más, sino asunto de ser estudiado y considerado a profundidad. Quiero terminar de leer el pasaje. Sigue diciendo, entonces, después apareció a Jacobo, yo quiero comentar algo acerca de eso, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Importante esos 3 comentarios. Se le apareció a Jacobo. Hay que definir quién era ese Jacobo al que se le apareció, que a Pablo le pareció tan importante que había que mencionarlo aquí. 2, se le apareció a todos los apóstoles. Si ya se le había aparecido a los 11, ¿a quién llama aquí? Todos los apóstoles. Y luego dice que finalmente al último de todos, al que se le apareció, dice, fue a mí. Y él dice, como un abortivo. ¿De qué está hablando allí? Okay. De esos 3 comentarios voy a hablar cuando regrese de esta pausa, porque ya debemos ir a nuestra primera pausa. Vamos a la pausa. Les hago recordar que tenemos el número telefónico disponible para usted. Puede llamar ahora mismo. 305-228-9697. Llame ahora. Llame para la oración. Regreso para hablar de estos 3 comentarios del versículo. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Si usted se unió a nuestro auditorio en los últimos minutos, estamos hablando de la resurrección, de la importancia de la resurrección. Dejé el versículo número 7 y el versículo número 8 cuando nos fuimos a la pausa. Así es que vamos a ellos. Después apareció a Jacobo.
primero de los 3 comentarios que me restan en estos versículos. Jacobo. ¿Quién era ese Jacobo? ¿Y por qué tanta importancia? Este es Jacobo el menor, este es Jacobo el hermano de Jesús. Jacobo, uno de los hijos de José y de María, uno de los hijos del matrimonio. Así es que obviamente era menor que Jesús. Ahora, este Jacobo, al igual que Judá, no Judá Iscariote, sino Judá, el que escribe la carta de Judas. Este Jacobo es también escritor bíblico. Usted conoce en las Escrituras la carta de Santiago. Bueno, de la misma manera que Pedro y Simón es la misma persona, el nombre en un idioma o en el otro. A menudo en la Biblia usted va a leer el nombre de una persona en hebreo y en otro lugar el nombre de la misma persona en arameo. Eso era lo más común del mundo. Este es el caso aquí. Jacobo y Santiago es la misma persona. Jacobo y Santiago siempre es el mismo nombre. Así es que la carta de Santiago en el Nuevo Testamento es la carta de Jacobo, el hermano de Jesús. Aquí lo encontramos pues considerado entre los líderes de la iglesia porque Jacobo, después de la resurrección, creyó en el Señor. Esto es importante. Jacobo llegó a ser uno de los líderes principales en la iglesia de Jerusalén. Cuando hubo un conflicto entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, porque Pedro estaba en cierto lugar ministrando, y cuando se enteró que los discípulos de Jacobo venían, tomó ciertas medidas para no ser acusado por ellos. La impresión que da en ese pasaje es que los discípulos de Jacobo, como Jacobo, era gente muy estricta y muy a la ley y al testimonio. Entonces Pedro, que había estado actuando con cierta libertad, tomó precauciones para evitar conflictos. Eso al apóstol Pablo le pareció hipocresía y lo señaló. Y señaló a Pedro como un hipócrita y todo este lío terminó en Jerusalén. Terminó yendo al foro de discusión de los apóstoles y los ancianos para evaluar lo que había sucedido y tomar ciertas medidas. El líder que tuvo la palabra de sabiduría por el Espíritu Santo para llegar a un acuerdo y resolver aquel impasse que había fue Jacobo. Fue este Santiago, el hermano del Señor. Es interesante el hecho de que Pedro mostrara tal respeto hacia Jacobo. Es interesante que tanto Pablo como Pedro, como los otros apóstoles, aceptaran la palabra que trajo Jacobo. Es evidente que la influencia de este Jacobo era muy grande. Aquí es incluido en esta lista de los que presenciaron, vieron, conocieron a quienes personal y particularmente el Señor Jesús se le había aparecido. Es posible que algunos de ellos estuvieran incluidos entre los 500, pero los menciona aparte porque además de haberse aparecido a los 11 juntos, que los llama los 12, aparte se le apareció a Simón. Y aparte de habérsele aparecido a los 500 y quién sabe a cuántos más, aparte se le apareció a Jacobo. Yo hablé en el programa de ayer un poco acerca de la importancia de esa aparición a Pedro. Pero déjeme hacer un comentario más acerca de la aparición a Jacobo. Piense en esto por un instante. Jacobo nació ya habiendo nacido Jesús. Jacobo es menor. Jesucristo era el primogénito de este hogar. Era el primogénito de María. Jacobo vino luego. Así es que Jacobo se cría
conociendo a Jesús como el hermano mayor. Jacobo acompañó a María las varias veces que María fue a visitar a Jesús en distintos lugares. Por lo tanto, debemos entender que Jacobo escuchó los sermones de Jesús, vio la vida de Jesús y Jacobo vio milagros que Jesucristo había hecho. Allí en el entorno de la familia ocurrieron muchos milagros. Además, Jacobo se crió escuchando a María diciéndoles quién era su hermano mayor, quién era Jesús. Todo eso está allí, pero Jacobo de alguna manera rechazaba a Jesús. Yo no digo que no lo respetaba, yo no digo que no creía en lo que él hacía, pero Jacobo no era un fiel discípulo, devoto, seguidor de Jesús. Lo que no pudieron hacer los sermones, lo que no pudieron hacer los milagros, lo que no pudo hacer el buen testimonio y la vida transparente de Jesús, lo hizo la resurrección. Al Jacobo que encontramos después de la resurrección es otro. Ya no es aquel dubitativo, ya no es aquel que le reclamaba al Señor, bueno, si tú quieres ser conocido y que la gente cree en ti, vete a Jerusalén a hacer milagros. No es ese grosero, no es ese un tanto violento. Al que encontramos aquí es a un Jacobo que se refiere a Jesús no como mi hermano, se refiere a Jesús como mi Señor. O ya Jacobo había descubierto que Jesús era algo más que el hijo mayor de María. Ya Jacobo había descubierto que él era algo más que su hermano mayor. Ahora lo llamaba Señor. Ahora lo adoraba. Ahora le servía. Ahora se convirtió en uno de los líderes, de los pastores. Muchos lo llaman el obispo de Jerusalén, es decir, el gran líder allá en Jerusalén de la iglesia. Un hombre de una autoridad ministerial especial. ¿Por qué es tan importante para mí este pasaje y hablo tanto de esto? Porque no ocurrió esto en los otros ambientes, ocurrió cuando él confirmó que en efecto Jesús había resucitado. Todo este comentario para decir, mire usted cuán importante es la doctrina de la resurrección de Jesús, y esa resurrección de Jesús entonces es la garantía de que usted, sus familiares que han muerto creyendo en Cristo, resucitarán en el día postrero. Bien, luego entonces menciona después a todos los apóstoles. ¿Qué significa a todos los apóstoles? Pues cuando menos significa que Pablo, el escritor de esta carta, consideró que aparte de los 12 había otros apóstoles. Porque ya los había mencionado, ya había dicho que a los 12 se había revelado. Y si en el versículo anterior dice que Jesús había aparecido, debo decir, había aparecido a los 12 y luego dice, y a todos los apóstoles, el sentido común y la buena gramática nos dice que el apóstol Pablo creía que además de los 12 había otros apóstoles. De hecho, es de notar que cuando Pablo y Bernabé estaban ministrando en algún lugar, eran llamados los apóstoles. Así es que tanto Pablo como Bernabé eran considerados apóstoles en los lugares donde ellos ministraban. Así es que yo creo que ese pasaje debe acabar la gran pelea de si pueden o no pueden haber
apóstoles aparte de los 12? La respuesta bíblica es sí, hubo otros apóstoles. Alguien me va a preguntar, ¿y usted considera que hoy hay apóstoles? Y yo voy a responder, sí, yo creo que sí. Yo creo que a través de la historia ha habido hombres a los cuales tendríamos que reconocerle un apostolado. ¿Quién puede negar el apostolado de un Martín Lutero? ¿Quién puede negar el apostolado de un Hudson Taylor? ¿Quién puede negar el apostolado de un Juan Wesley o de un Juan Calvino o de un Juan Hus? Y quién sabe cuántos otros pudiésemos ir identificando, que me parece que con sabiduría y prudencia tendríamos que reconocer como apóstoles. Bien, vamos a la pregunta que usted quiere hacer. ¿Y usted cree que hoy hay apóstoles? Pues yo creo que sí. Yo creo que hay algunos hombres que realizan tarea apostólica. Y otra vez queda una pregunta en el tintero que alguien me quiere hacer. ¿Cree usted que tanta gente que escuchamos que se llaman apóstoles son apóstoles? A eso yo voy a responder como respondió Florentino Santana, un pastor al cual amé mucho y que está hoy en la presencia de Dios en el cielo. Yo creo que él hubiese dicho, ojalá fueran apóstoles, porque necesitamos esa tarea apostólica. Pero de la misma manera que hay gente que se llama profeta, que no son profetas, y otros que sí son profetas. De la misma manera que hay gente que se llama pastores y que no son pastores. Pero hay muchos pastores que son siervos del Señor. Hay gente que se llama evangelistas, que podrían no ser evangelistas, pero hay muchos evangelistas que son siervos del Señor. Mire, hay billetes de 100 falsos. La respuesta es sí. Pero usted sabe por qué hay billetes de 100 falsos. Hay una sola razón para eso. Hay billetes falsos porque hay billetes auténticos. Una pregunta. Antes de que diga que yo estoy loco, dígame, si no hubieran billetes de 100, por ejemplo, a ver, ¿existen billetes de $9? No hay billetes de $9. ¿Hay billetes de $75? No hay billetes de $75. Ok. ¿Hay billetes de $150? No hay billetes de $150. Muy bien. ¿Sabe por qué no hay billetes de $150 falsos? Porque no hay billetes de $150 genuinos. Solo se falsifica lo genuino. Se hacen billetes de 100 falsos, se falsifican porque hay tal cosa como un billete de 100 genuino. Entonces se hacen falsos para robarle la gloria a aquel. Pero no se hace un billete falso de un billete que no existe. Nadie falsificaría un billete de 75 porque para falsificar un billete tiene que existir el verdadero. Aquí ocurre lo mismo. Hay falsos maestros porque hay maestros genuinos. Hay falsos profetas porque hay profetas genuinos. Hay falsos apóstoles porque hay apóstoles auténticos. Tal vez no son tantos como parecen y tal vez no son todos los que se autoproclaman, pero yo creo que sí, que hay preciosos hombres de Dios que son maestros, pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, y también hay falsos. Debo ir a nuestra próxima pausa. Usted siga llamando por el 305-228-9697. 305-228-9697 y yo regreso en breve. Con ustedes de regreso en Para que el Mundo Crea.
un par de minutitos para comentar esa última frase del versículo. Dice, como a un abortivo, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Esa expresión del apóstol Pablo acerca de sí mismo como a un abortivo. Algunos dicen que la motivación de Pablo al hacer ese comentario acerca de sí mismo como un abortivo es porque habían señalamientos contra él y contra su apostolado. Eso puede ser. Eso puede ser muy cierto, que él escuchara ese tipo de acusaciones y ahora dijera, bueno, como un abortivo, yo soy una cosa que ni siquiera tuvo un nacimiento normal. Bien. Otros dicen que su pobre apariencia física, y algunos señalan aún un defecto en sus ojos, algunas cosas así, que hizo que él fuera objeto de burla de algunas personas, y otra vez entonces él dice, mire, no me lo merezco. Pero él directamente lo que sí señala, más que todo eso que hemos dicho, es el hecho de que él era perseguidor de la iglesia. Y él va a decirnos una y otra vez, yo no merecía ser un apóstol. Yo no merecía esta posición, yo no merecía esta honra y este honor, porque yo he sido un perseguidor de la iglesia. Todo esto es absolutamente cierto, pero yo tengo que hacer un comentario para cerrar esto e ir a nuestra última pausa. Y el comentario es el siguiente: no debe ser esa actitud de Pablo la actitud de todo genuino y verdadero apóstol. ¿No tendríamos que todos los ministros del Señor decir, yo no merezco ser pastor? Dios me hizo pastor por su buena voluntad y su misericordia. Yo no merezco ser evangelista, yo no merezco ni siquiera ser salvo. A mí me parece que más que cualquier cosa, el apóstol Pablo nos está dando un ejemplo de humildad a todos los que de alguna manera pretenden llamarse ministros de Dios. Vamos a esa pausa, regreso para orar. Ya en tiempo de oración, yo les agradezco por todas las llamadas y les agradezco por los comentarios que ponen a través de las redes sociales y por las cartas que me envían, los correos electrónicos. Mi dirección, a todo el que quiera escribir puede hacerlo. Mi dirección es biblia@diaspavon.com. Escríbame ahí, biblia@diaspavon.com. Sepa que todas sus peticiones y todos sus comentarios los leo y los llevo delante del Señor en oración. Y tenemos un grupo, bueno, realmente tenemos 3 grupos que se reúnen a orar y presentan delante de Dios sus peticiones. Gracias por enviarlas. El número telefónico a llamar para pedir la oración es el 305-228-9697. Padre eterno, agradecido por tu amor y agradecido por tu misericordia, agradecido por tu bondad para con nosotros. Hoy vengo delante de ti para presentar a mis hermanos, a mi familia, a estas personas preciosas, hombres y mujeres que te sirven, Señor, que diariamente participan con nosotros en este programa. Gracias por ellos que oran por mí, que oran por las campañas, que oran por la labor que realizamos. Y gracias, Dios bueno, por el respaldo de amor que tenemos continuamente. Yo te pido, Señor, que aquellos que ofrendan
y nos ayudan a avanzar en esta labor, tú los prosperes y los bendigas financieramente. Señor Jesucristo, responde a cada petición que te hacen. Responde, Señor, a esas peticiones que nos comparten. Yo me uno en oración con ellos y declaro, confieso, creo con todas mis fuerzas que en este día tú les respondes, tú les contestas y tú los bendices. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Gracias por su amor. Bendiciones, un abrazo y hasta mañana. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.